Hernán Reyes es un periodista, escritor. Desde hace muchos años ha estado cerca del Papa. Y para escribir un libro con el Papa, pues quiere decir que tiene toda la confianza de su santidad. Nos atiende a esta hora. Don Hernán, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted en Roma y muchos éxitos con su libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la llamada, por el interés y por la elogiosa presentación de recién. Don Hernán, ¿por qué usted cree, y por sus conversaciones y experiencia de cercanía con su santidad, que pasó más de un año para que el Papa Francisco usara la palabra genocidio? Bueno, a ver, primero le pongo un poco en contexto. En primer lugar, quizás la explicación es la más fácil, que hasta ahora nadie se lo había preguntado directamente. Ha habido varias ruedas de prensa que ha dado el Santo Padre al regresar de sus viajes apostólicos y la pregunta por un motivo u otro no había salido. Entonces, para empezar eso, tuve la oportunidad de preguntárselo en el tramo final de la realización del libro y él dio la respuesta y bueno, esa es la primera razón. Me parece que a veces la explicación, digamos, más plausible es la más fácil. Y luego el Santo Padre se ha referido en más de un año y medio, todos los domingos por lo menos se está refiriendo al conflicto en Medio Oriente y ha utilizado diversas palabras para referirse siempre desde un punto de vista humanitario del sufrimiento del pueblo de Israel, del sufrimiento del pueblo palestino y demás. Me parece que no había encontrado el momento el Santo Padre quien se lo preguntase para poder expresar su idea sobre el tema, que aprovecho la pregunta que me hace Julio. El Santo Padre en el libro no afirma ni descarta que lo que está sucediendo en Medio Oriente se encuadre en genocidio. Únicamente lo que hace es, haciéndose eco de varios investigadores y analistas internacionales, dice bueno que como usted bien sabe, la palabra genocidio es una definición técnica del derecho internacional, que para que algo pueda ser catalogado de esa forma se tienen que dar A, B, C y D. Entonces él llama a que se investigue a ver si efectivamente se están cumpliendo las condiciones que ameritarían que lo que sucede allí se encuadre en esa definición técnica. Hernán, cualquier persona, cualquier jefe de Estado, el secretario de las Naciones Unidas que hablen de genocidio, pues son condenados por el gobierno judío, el gobierno de Israel. Pero es que el Papa, pues el Santo Padre, es no solamente la figura de la Iglesia Católica, sino una figura que con sus palabras marca pautas, marca horizontes. El tema de usar la palabra, así sea para pedir que se establezca si hay o no hay genocidio, tiene que ver con algo que está sucediendo en este momento. Es que la Corte Penal Internacional está analizando una acusación de varios países al señor Netanyahu y a sus colaboradores de crímenes de guerra que corresponden a la definición de la palabra genocidio. ¿Qué tanto usted piensa que al Santo Padre le importa la molestia de Israel con esa expresión? No, eso no se lo he preguntado, pero a ver, el Santo Padre ha hablado digamos, nunca ha tenido problema en hablar de las situaciones de las cuales es testigo, de lo que recordemos en el año 2015, por ejemplo, se refirió al genocidio armenio, lo que le valió, creo que el que es hasta ahora el más grave incidente diplomático que ha tenido la Santa Sede en este pontificado, que es cuando Turquía decidió retirar el embajador ante Vaticano. Estuvo más de un año sin embajador Turquía, porque el Santo Padre se había referido a los sucesos en Armenia a inicios del siglo XX como el genocidio armenio. Entonces, creo que el Papa Francisco analiza, ve y teniendo en cuenta las diferencias, porque reitero,
en ese momento usó esa palabra dando su valoración de que efectivamente se correspondía con esa definición, cuando ahora lo que dice es este pedido para que una comisión lo ponga en práctica un estudio para avanzar en esa definición o no. Hernán, buenas tardes. Le pregunto desde la Ciudad Eterna. En este libro también el Papa Francisco hace alusión a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Usted, que ya va por el 3er volumen escrito a la limón con el Papa, ¿cuánto le sigue doliendo al Papa Francisco la cuestión de los abusos? ¿Y cuántas veces ha pedido perdón y cuántas veces le quedan por pedir perdón? Recordemos el viaje reciente, el último que hizo a Bruselas, que también lo cubrió la W. ¿Cómo fue un viaje ciertamente doloroso para el Papa? Primero algo para enmarcar un poco todo lo que es el libro. En el libro el Papa Francisco se refiere en muchos casos a víctimas en general y a las situaciones desde un punto de vista humanitario y como pastor que es. De hecho, volviendo a lo que hablábamos hace unos minutos, la referencia a lo que sucede en Gaza, el libro tiene 5 capítulos que buscan concretizar la esperanza en rostros de personas de carne y hueso, ¿no? Y la referencia a lo que sucede en Medio Oriente se da en el capítulo dedicado a los migrantes. Veníamos hablando de migraciones y las personas obligadas a huir de los países en guerra, en vez de estar, digamos, inserida en el capítulo dedicado a las cuestiones de la guerra, que hay uno que se toca ese tema más en profundidad y más desde un punto de vista, por así llamarlo, grandes rasgos, geopolítico. Con respecto a las víctimas de abusos, sí, en el libro anterior que comentaban en la introducción, que ahí eran 10 pedidos en nombre de Dios, uno de los pedidos con lo que se iniciaba era que se erradicara la plaga de los abusos de la Iglesia, y dábamos cuenta del enorme marco normativo que ha introducido el Papa Francisco para tratar de luchar contra los abusos sexuales, de conciencia y de poder por parte de miembros del clero hacia menores de edad, pero también hacia adultos mayores y demás. Entonces, el Papa Francisco, como lo viene demostrando en la mayoría de sus viajes, con reuniones con víctimas, muchos casos víctimas de abusos de todo tipo, en épocas previas al inicio de su pontificado. El Papa Francisco se sigue reuniendo, sigue pidiendo perdón en nombre de la Iglesia, porque más allá que no hubiera sido él la cabeza de la institución en ese momento, es hoy en día la cabeza de la institución, y es desde ese lugar que pide perdón a las víctimas, y me parece que lo seguirá haciendo cada vez que se tope con un grupo de víctimas que le piden ayuda, y en cada uno de los países que ojalá que el Papa Francisco siga visitando y siga teniendo la oportunidad de hacerlo. Hernán, hablando de esperanza, las mujeres católicas esperaban que en el sínodo que terminó el mes pasado, pues se hubiese hecho un gran anuncio para darle un papel realmente relevante a las mujeres al interior de la Iglesia como institución, cosa que al final no pasó. El Papa reflexiona en este libro sobre esa esperanza que le siguen robando a las mujeres desde la Iglesia Católica. Sí, a ver, no sé cuál era la esperanza de las mujeres ni de qué colectivo de mujeres sobre los lugares, si se refiere usted a la posibilidad del diaconado femenino, o porque en lo que refiere a la parte, digamos, no sacramental, el aumento sí se ha evidenciado y hay datos que así lo certifican, un aumento impresionante de mujeres, sea laicas que religiosas, que forman parte de la planta de empleados de lo que es, ya sea la Santa Sede como el Estado de la Ciudad del Vaticano, digamos, la institución en su faz de Estado internacional, como lo que es la ordinaria administración cotidiana. El número de mujeres ha pasado cerca de un 17% en 2013, hoy creo que es alrededor de un 30%, o sea, casi se ha duplicado la presencia de mujeres en los distintos cargos, al punto que hay hoy la número 2 del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano,
o sea, la persona que se encarga, que tiene bajo su responsabilidad, ya sea los museos, que es el tercer museo más visitado del mundo, ya sea la Basílica de San Pedro, todo lo que es dentro de los territorios, los confines del Estado Vaticano, la segunda persona a cargo de todo eso es una mujer. La directora de los museos vaticanos es una mujer. Hay una mujer dirigiendo el periódico del Papa, el periódico oficial del Papa y del Vaticano en lengua española, que sale una vez por semana, también es una mujer. Entonces, se ha promovido mucho. Evidentemente, falta para estar a la paridad del 50% que quizás se tiene. Pero como desconozco cuáles son los grupos y qué esperanzas, perspectivas y demás tenían de lo ocurrido en el sínodo, intuyo que me pregunta más desde un punto de vista teologal de la posibilidad del diaconado. Para lo que tengo entendido, que ya hace unos 4 años se ha establecido una comisión que está estudiando el tema antes de que se convocara el último sínodo y que cuyos resultados todavía no han sido publicados. Tenemos otro cortecito. No, otro cortecito. Entonces, Alberto, le decía lo de las flores. Vaya reservando. Hijo del diablo. Tallo largo, por favor. Ave María Purísima. Sí. Caja grande. Caja grande, generoso, Alberto. No, eso sí quedó como un príncipe. Sí, porque además ha estado muy caído, Alberto. Muy caído. Ha estado usted pasando una mala temporada en esa relación. Hernán, adelante. Aquí estamos. Bueno, eso, que quería redondear la respuesta anterior con esto de la comisión instituida, con, digamos, un grupo de teólogos y expertos, tanto hombres como mujeres, que están dándole la mirada teológica para el aspecto que es el que, ya digo, intuyo sobre el que usted hacía referencia, que es la cuestión del diaconado. Claro. Don Hernán, yo quiero volver a la palabra genocidio, porque obviamente usted entiende que ha generado toda esta interés adicional en el libro. Y le quiero preguntar un poco por la intimidad, cómo se da esa discusión, porque usted nos dice, usted le pregunta, porque mucha gente no le había preguntado directamente, y eso es lo fundamental. Pero en el momento que él le responde, ¿hubo otra discusión interna? ¿Ustedes hablaron del tema? ¿Él quedó satisfecho con haberlo dicho de esa manera? ¿Cómo fue para que finalmente en el libro aparezca la palabra genocidio como interrogante frente a Israel? Sí, no, básicamente fue esa parte del libro. Para el libro tuvimos 7 encuentros en el Vaticano, y después obviamente el Papa le dio una corrección al texto. Y ese capítulo fue de los que fluyó, digamos, más casi transcurrió a lo largo de los encuentros como está plasmado, solo que no están obviamente puestas mis preguntas por una cuestión de edición y para darle un sentido de firma del Santo Padre, pero veníamos hablando de la cuestión de lo que está pasando en Gaza. De hecho, el concepto inmediatamente anterior a la frase en la cual se establece este pedido de investigación, hay una referencia a Gaza, pero desde el punto de vista de los migrantes y de cómo países como Jordania y Líbano han abierto fronteras, y ahí haciéndome eco de estos informes que yo había visto unos días antes de ese encuentro con su santidad, le pregunté y lo que respondió ¿Sabes? Es lo que está puesto allí, digamos, de forma literal. Hernán, qué interesante. Invitamos a los oyentes a buscar el libro. Claro, el libro... PM, ¿no? Sí, PM es la edición en italiano, La Esperanza non delude mai, y también a partir de hoy está en España, en México y en muchos otros países de América Latina, como La Esperanza no defrauda nunca. Pues mucha suerte con este libro muy interesante. No quiero adelantar sorpresas que van a encontrar allí. Realmente todo lo que pasa alrededor del Santo Padre es muy interesante. Tengo 2 curiosidades finales. Estoy mirando su fotografía y usted se ve un hombre muy joven. Siendo tan joven, ¿cómo logra ganarse la confianza del Santo Padre? Bueno, gracias. Seguramente hay alguna fotografía retocada por Photoshop Online, porque tengo 41 años, así que tampoco es
es tanta la juventud. No, está viejísimo, con 41 años. Retiro mis palabras. Pero mire, no, ¿cómo se gana la confianza del Papa un hombre de 41 años? Porque trato de hacerlo con honestidad intelectual. Tanto el primero, el segundo, como el tercer libro, como el trabajo cotidiano, ya son 10 años que reporteo aquí desde la Santa Sede las actividades, no solo del Papa, sino ese universo riquísimo que gira alrededor del Vaticano, y me parece que siéndose leal a uno mismo es donde los demás pueden ver en todo caso que uno puede llegar a ser de confianza o hacer bien su trabajo. Pero lo importante es eso, mantenerse fiel y leal a uno mismo y reportar las cosas como las ve. Bueno, imagínese el privilegio de darle esta primicia en pleno jubileo. Y la última curiosidad es, el señor que está al lado del Papa es Elon Musk. Entonces ya imagino qué fotos están viendo. Puede ser, sí, que la persona que aparezca en una foto que hay junto al Papa y a mí es el dueño de Tesla, efectivamente. Sí, ¿qué año fue esa foto entonces? Eso es en julio del 2022. Bueno, han pasado cosas, ¿no? Con el señor Musk, ¿no? Han pasado cosas. Sí. Del 22 a hoy está 3 veces más rico, pero sobre todo 3 veces más poderoso. Ese sería otro libro interesante para usted. Don Hernán, gracias por atendernos. La esperanza no defrauda nunca. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Julio, y a todo el equipo, y bueno, nuevamente gracias por la comunicación. Y suerte con el fútbol, ¿no? Tienen un partidito complicado. Muchas gracias. Sí. Saludos.